Muy buenas tardes, noches o buenos días, cualquier sea la hora que estás viendo este video. Mi nombre es Joliner Angulo y pertenezco a la carrera Gestión de Red de Datos 318-6125 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En este momento voy a realizar una breve análisis de la población colombiana. Esta materia es la matemática dictada por el profesor Luis Leonardo Barrios Ortega. Hoy es 15 de julio de 2025. En la evidencia, la 240, 20, 15, 28, es la evidencia número 1 de la actividad de aprendizaje 3, video sustentación de matemática, que nos habla sobre la estadística poblacional de los años 2005-2018. Nos indica que cuántos somos. Aquí podemos ver la estadística entre el año 2005 y 2018 de un censo realizado en esos años. Se encuestaron 48.258.494 personas, de las cuales el 51% son mujeres y el 48.8% son hombres. En esta pequeña tabla que tenemos acá, que nos proporcionó el profesor, podemos ver que el 48.8 de la población es hombres, lo que corresponde a un 23.550.145 personas, y 24.708.349 son mujeres, que corresponden al 51%, 51.20% de la población. En 2005 teníamos de 0 a 14 años 14.815.358 personas, lo que corresponde a un 30.70%. Entre 15 y 64 años tenemos 30.400.000 personas aproximadamente, lo que corresponde a un 63%, y mayores a 65 años alrededor de 3 millones de personas. En el 2018 podemos notar en las edades que tenemos un decremento de la natalidad. Como podemos ver, en el 2005 teníamos un 30.70% de 0 a 14 años, y en el 2018 tenemos un 22.60%, lo que redujo en aproximadamente 4 millones de personas la natalidad. Aumentó el índice de 15 a 64 años, y también aumentó las personas mayores de 65 años, lo cual puede ser un desafío para la economía del país. ¿En dónde estamos? Podemos ver que en el 2005, la distribución de la población en lo que es las cabeceras municipales, teníamos alrededor de un 76%, lo que corresponde a un 36 millones de personas aproximadamente. En los centros poblados tenemos por acá, no tenemos datos específicos en ese año, y en la población rural tenemos un 24%, aproximadamente 11.500.000 personas, que corresponden a los datos del DANE. En lugares de nacimientos, en ese mismo año tenemos que en Colombia corresponde a 47.245.066 personas, lo que corresponde a un 97.90% de la población en el 2005. En otros países tenemos un 0.30%, que corresponden a 144.000 personas aproximadamente, y sin información, que no tenemos datos, tenemos un 1.80%, que corresponde a aproximadamente 868.000 personas. En el 2018 también tenemos ya otros datos. Tenemos que en la cabecera municipal tenemos un aumento en porcentaje de la cabecera municipal. Tenemos un 77% en relación al 76% del 2005. En los centros poblados ahora sí tenemos una estadística que nos indica que aproximadamente 7.10% de la población vive en centros poblados, y
en zonas rurales el 15.80%, lo que corresponde a que en el 2005 no teníamos esos datos y en el 2018 se pudo evidenciar que varias personas estaban viviendo en centros poblados. Correspondientemente al lugar de nacimiento, tenemos que en Colombia se redujo un poco la población en un 96.60%. De otros países incrementó considerablemente. En el 2005 teníamos 140.000 personas y en el 2018 ya vamos por 1.060.000 personas. Y sin información, ya tenemos mejores datos, ya que en el 2005 teníamos 868.000 personas sin información y en el 2018 ya tenemos 579.000, lo cual es un número alto, pero en estadísticas es un porcentaje bastante bueno, que sería un punto 60% aproximadamente de mejora. En relación a cómo vivimos, podemos evidenciar que fueron encuestadas en el 2005 10 millones de personas y en el 2018 13 millones de personas. En el 2005, como vemos en la tabla de la izquierda, tenemos que energía eléctrica tenían un 93.60%, alrededor de 45 millones de personas. Acueducto tenían un 83%, alrededor de 40 millones de personas. Alcantarillado tenían 35 millones de personas. El gas lo disfrutaban 19 millones de personas, correspondiente a un 40.40%. Lo que es aseo de internet en el año 2005 no tenemos datos. El número de personas por hogar, tenemos que el 11% de los hogares tienen una persona, correspondiente a 5 millones de personas. El 15% de los hogares tienen dos personas. El 19% de los hogares tienen 3 personas, el 20% de los hogares tienen 4 personas y más del 33% de los hogares tienen 5 personas o más, lo que indica que en el 2005 las familias eran relativamente grandes. También podemos notar fuertemente que la jefatura o quien manda en el hogar era un 70% hombres en relación a un 29.90% de mujeres. En relación al 2018, tenemos que aumentó la energía eléctrica en los hogares. El acueducto también aumentó de un 83% en el 2005 a un 86%, un 3%, alrededor de más de 1 millón de personas, 1.600.000, 1.300.000 aproximadamente. Alcantarilla también tenemos un incremento del 3%. El gas tenemos un 20% a 26% aproximadamente, ya del 2005 al 2018. Aquí sí tenemos datos de aseo e internet. Tenemos un 80% de los hogares con aseo que le llega por el recibo y un 43% de hogares con internet, acceso a internet en el 2018. En relación a cuántas personas viven en el hogar, tenemos un 18%, un incremento bastante considerable de hogares que tienen una persona, 20% dos personas, 23% tres personas. Los hogares grandes de 4 personas ya notamos un pequeño decremento del 20% en el 2005 al 19% en el 2018 y en el 2005 de 5 personas o más teníamos 33%, en el 2018 ya tenemos un 16%, aproximadamente la mitad de lo que era en el 2005. ¿Qué quiere decir? Que las personas ya no viven tanto juntas, sino prefieren vivir en menor cantidad. Al igual que en las riendas del hogar, la jefatura, ya podemos notar que en el 2005 el 70% de los que mandaban en el hogar eran los hombres. Ahora ese número bajó considerablemente a un 59.30% y en relación al 2005, que teníamos un 29.90% de participación femenina en las riendas del hogar, ahora tenemos un 40.70%. Lo que anteriormente se decían que 14 millones de mujeres mandaban en el hogar, en el 2005, en el 2018 mandan
o tienen las riendas del hogar 19 millones de personas, de mujeres aproximadamente. Estos números no son exactos, ya que las encuestas no son exactamente iguales los mismos números. En el 2005 se encuestaron 10 millones de familias y en el 2018 13 millones. Sin embargo, es un número bastante aceptable para lo que se tiene en cuenta. Muchísimas gracias. Recuerde que le hablo yo, Liner Angulo, del Servicio Nacional de SENA, Gestión de Red de Datos 318-6125. Muchísimas gracias.